¿Qué hubo, parceros? Hay películas que destacan por la dirección de foto, por tener un guión que te absorbe o por tocarte en el corazoncito, y otras, como Rodrigo D, que tienen su valor porque fue capaz de mirar en una dirección en la que nadie estaba mirando, capturando la forma de vida, el lenguaje gestual, el vocabulario, la música, la estética y las rutinas de vida de una tribu urbana, los punquetos de Medellín. El punk entra en Colombia por esta ciudad y no por Cali o por Bogotá gracias a un condicionante, la violencia en las calles. De hecho, permitidme darle un poco de contexto a por qué el punk se desarrolló en Medellín a través de explicar cómo surgió esta tribu urbana en otros lugares. El punk necesitó de unos condicionantes especiales para volverse un fenómeno social. En Inglaterra nace en la década de los años 70 y 80, al calor de los recortes neoliberales de Margaret Thatcher, que se tradujo en despidos masivos, cierres de empresas y salarios congelados, lo que llevó a huelgas y disturbios. La suma de estos condicionantes transformaba la situación del obrero, que veía cómo su futuro se complicaba. La juventud, en ese contexto de crisis económica y social, en vez de abrazar el capitalismo y volverse criptobros, decidieron darle la espalda al sistema. En Euskadi, el punk se desarrolla en una situación más o menos similar. Por un lado tienes la crisis económica y social que se produjo durante la desarticulación industrial de la margen izquierda de Bilbao, cuando se da un proceso de reconversión en el que se cierran astilleros y fábricas. Eso generó mucho desempleo, inestabilidad y la sensación de no futuro que también sentían los británicos. A lo que hay que añadir un ambiente de mucha violencia. El enfrentamiento entre ETA y el Estado español provocó un clima y una tensión que se acentuaba con las bombas de la banda terrorista, la represión de la Guardia Civil y el terrorismo de Estado. La juventud vasca respondió a la situación con una contracultura punk que rechazaba la violencia y la tradición. Para ellos, el punk no era solo una cuestión social relacionada con un sistema que los excluía, se había vuelto una válvula de escape para una juventud golpeada por el conflicto vasco. Medellín, 1988. La ciudad vive una profunda crisis marcada por la violencia del narcotráfico. Hay toda una generación de jóvenes que están en los márgenes de la ciudad y que son en su gran mayoría hijos de campesinos de otras partes de Colombia y que se sienten totalmente ajenos a la realidad que les ha tocado vivir. No son del pueblo, pero tampoco de la ciudad. Más bien, no son de ningún sitio. Y esto es importante porque en ellos hay un sentimiento de desarraigo, de no pertenencia. Y esa sería como una característica del punk. De una manera muy diferente a como ocurría en Bilbao o en Londres, donde se está desquebrajando el tejido social obrero, en Medellín los problemas son diferentes. Por un lado es lo que acabamos de hablar, una generación de jóvenes sin expectativas de futuro, marginados e invisibles para el sistema. Pero a eso hay que añadir el entorno de violencia en el que se criaron. Los años 80 en Medellín fueron tal vez los más duros que ha vivido la ciudad. Atentados, ajustes de cuentas, bombas. El cartel manejaba la ciudad con mano de hierro y la sangre solía salpicar las calles casi a diario, volviéndose una de las capitales más peligrosas del mundo. En definitiva, violencia. En medio de todo esto, la juventud quedaba atrapada entre el narco y la delincuencia casi sin escapatorias. Las opciones eran bastante poco atractivas. Buscar un trabajo duro y mal pagado, convertirse en pistoloco, palabra para referirse a los sicarios, y bueno, este está al menos algo mejor pagado, pero a la vez está muy lleno de riesgos. O negarse a las dos anteriores y asumir una postura radical y antisistema a través del punk. Tal vez esto que estoy comentando ayude a explicar por qué este movimiento contracultural, cuando aterriza en Colombia, se da primeramente en Medellín. Para los punks de Medellín, esa forma de entender la sociedad y vivir que les ofrecía la filosofía punk no solo les servía como válvula de escape, como les pasaba a los vascos, sino como una trinchera donde parapetarse ante una escalada de violencia. Y bueno, también era una manera de escapar de las rutinas de la clase media. Total, que para ellos el punk era una forma de habitar la ciudad intentando escapar del crimen, del delito y de la muerte, y bueno, del trabajo asalariado. Algo bastante difícil de hacer porque convivían con todo ello. En Rodrigo D, varias veces, mientras los personajes están caminando o haciendo sus cosas, podemos ver cuerpos tirados en el suelo a plena luz del día. Y esto ocurre casi a diario. Y así el autor está poniendo de manifiesto esa idea de convivir con el crimen y la muerte, que además acecha y que puede llamar a quien sea. Pero lo interesante de todo es ver cómo reaccionan. Sin sorpresa, con bastante indiferencia, siguen a sus cosas. No es un hecho especial, no es una noticia siquiera, es rutina. La peli señala de esta manera medio sutil cómo se ha naturalizado la muerte y cómo es algo tan cotidiano que ha hecho que estén insensibilizados. Rodrigo D es una gran película no solo por lo que cuenta, sino por lo que retrata. Pone la mirada en un grupo excluido de gente sin historia y no solo les pone el foco, sino que les da el altavoz. Muchos de los chicos que protagonizan la película estaban interpretándose a sí mismos, y muchos de ellos ni siquiera llegaron a ver el estreno del film, lo que pone sobre la mesa los altos índices de violencia a los que estaban sometidos y qué precarias eran sus condiciones de vida. Esto lo sabemos gracias a un rótulo final donde mencionan que varios de los chicos que participaron como actores fueron asesinados antes de verse en pantalla. De todos los mencionados hay uno que no aparece en los créditos finales. Ese es John Galvis.
Entonces, ¿por qué se le mete en la lista? ¿Quién fue John Galvis? ¿Misterio? ¿O ni tanto? Este punqueto no sale en los créditos porque fue eliminado 2 días antes de empezar el rodaje. Su pecado resultó ser intentar robar una moto en el barrio de San Gema. El asalto no salió bien. Fue descubierto y atrapado por los vecinos que lo lincharon hasta la muerte. Tenía 19 años. Exactamente un mes después de que esto sucediese, Víctor Gaviria recrearía el funeral en el rodaje de Rodrigo D casi al detalle, dejando un hermoso homenaje. La canción favorita de Galvis era Wish You Were Here de Pink Floyd, pues en el film suena durante 35 segundos, por lo que tuvieron que pagar $11.000 por derechos de autor. Pero recordad, Galvis no fue el único. Antes de que se estrenase, en el periodo entre 1988, que es cuando se rodó, y 1990, otros 3 actores más se juntaron a Galvis. Sus historias de vida ponen los pelos de punta. De hecho, si queréis, podría dedicarle un vídeo a lo que pasó con la gente que participó en la película. Algunos alcanzaron la fama y solucionaron su vida. Otros siguieron un destino más amargo. Y yo qué sé, si finalmente no sale esto de dedicarle un vídeo, pues podéis saber qué fue de ellos a través de 3 documentales que dedicó el propio Víctor Gaviria a estos jóvenes. A quien les interese, que tomen nota. Son Mirar al muerto, por favor, Cuando llega la muerte y Yo te tumbo, tú me tumbas. En ellos se ve que Gaviria tuvo una relación muy estrecha con los chicos de la calle que aparecen en Rodrigo D, al punto de esconderles tras cometer delitos. En definitiva, 4 actores del elenco no llegaron a ver el estreno por acabar baleados. Eso pone de manifiesto el contexto de violencia de las calles en el Medellín de los 80. Algo destacable de la película desde el punto de vista antropológico es que fue la primera producción cinematográfica donde se habla en parlache, que para quien no lo sepa es una manera de hablar en ciertos barrios de Medellín, sobre todo en los más populares y en entornos marginales. Obvio que no se estudiaba en las aulas. Por si os interesa un poco su historia, esta es una jerga que se fue cocinando en Medellín desde los años 30 y que recoge la manera de hablar de la calle. Su vocabulario se construyó desde lo colectivo y tiene una gran influencia del lunfardo. Sí, eso que se hablaba en los barrios bajos de Buenos Aires. El tema es que se difundió gracias al tango. De hecho, la culpa de que digan vení en ciertas zonas de Colombia la tiene Gardel, o bueno, más bien el piloto que estrelló su avión. Gardel se quedó para siempre en Medellín, dicen los tangueros de esa ciudad. El accidente generó una fiebre por el tango que afectó incluso al lenguaje y al vocabulario, siendo el germen del parlache. Esta jerga terminó de definirse en los 80 en los barrios marginales y fue una manera de comunicarse de forma críptica en entornos conflictivos, aunque también una manera de distinguirse. Los hablantes del parlache rechazan el español estándar como símbolo de la clase dominante. De hecho, algunas palabras del parlache han sido tomadas para el conjunto de los colombianos y se las puedes escuchar a cualquiera. Algunos ejemplos serían parchar o camellar. Respecto a parchar, esto me llamó mucho la atención cuando lo escuché allí en Colombia. Significa algo así como pasar el rato, generalmente entre amigos, y parche es un amigo. Pues puede que tenga que ver con la expresión poner parches, y cómo decirlo con pocas palabras. En una realidad rota, como la violenta Medellín de los 80, los amigos son un parche y estar con ellos es un paréntesis a tanta hostilidad. Es parchear. Vamos, que están parcheando la realidad. Duro, ¿eh? Casi tanto como el propio audio de la película Rodrigo D, no sonido. Dios, nunca he tenido tanta certeza de que un técnico estuviese sordo. Otra expresión que he escuchado aquí en Colombia y que me ha llamado mucho la atención fue «qué video». Y se utiliza para situaciones donde me da la sensación de que se preferiría ser espectador. Y atentos a esto, la pregunta del millón. ¿Se puede hacer un análisis de Rodrigo D sin hablar de lo que pasa en Rodrigo D? Pues podría, atentos a esto. El nombre de la película inevitablemente me recuerda a Umberto D, obra maestra del neorrealismo italiano dirigida por De Sica en 1952. En las dos hay varias similitudes. La primera es que ambas están utilizando la ciudad como escenario. Se presenta lo urbano como una fuerza opresiva y violenta que margina a sus habitantes. Da igual viejos o jóvenes. Y estos, a su vez, responden con rechazo y autodestrucción. Daros cuenta que ambos personajes tienen deseos bien oscuros sobre cómo acelerar su reunión con la parca. Otro elemento común que tal vez os llame más la atención es el uso de actores no profesionales para prácticamente todos los papeles. Tanto Rodrigo D como Umberto D tienen como protagonistas actores amateurs. Vamos, que son gente interpretándose a sí mismos. Y en ambos casos se hizo por lo mismo, para conseguir un mayor realismo. Así, tanto el lenguaje como la forma de moverse no es impostada, sino natural. Y hay más cosas que comparten, como que sus personajes sufren un enorme vacío existencial. En su realidad no hay opciones ni salidas a una cotidianidad que los ahoga. Los dos tienen que hacer frente a la pobreza, la falta de oportunidades y a la soledad.
Es decir, ambas realizan una mirada profunda de la condición humana en situaciones de exclusión. Son retratos de las clases bajas, de los nadie, de los sin historia. Y aunque estén en contextos históricos y geográficos diferentes, podemos ver un montón de similitudes y conexiones entre ambos personajes. E incluso sentí que había un homenaje al film neorrealista, a Umberto D, cuando Gaviria decide mostrar a Rodrigo a través de unas verjas, al igual que hace de Sica con Umberto en esta escena. En ambos casos, esa mirada a través de unos barrotes improvisados nos habla de que sus personajes están encerrados en su realidad urbana, porque aunque caminen libres, existen barrotes que los atrapan y los impiden moverse con libertad. Y ese mismo juego, en vez de con barrotes, con sombras que hacen ver a los protagonistas enrejados, lo encontraremos en ambas. Ay, ¿sería muy punk por mi parte hacer el análisis sin hablar de lo que pasa en la película? ¿O sería cruel? Entonces, ¿de qué va Rodrigo D? Pues no lo sé, pero su argumento está sacado de una nota de prensa de un periódico nacional. Mira, esto también pasaba con la estrategia del Caracol, que venía de un recorte. En fin, el 14 de octubre de 1984 se publicó la noticia de un joven de 21 años que, cansado de su vida, se subió a un edificio 20 para poner fin a la agonía. Mientras se lo pensaba, se fueron acumulando curiosos que le invitaban a echarle valor y a atreverse a saltar. Peña que aprovechaba para robar carteras y, en definitiva, su drama se convirtió en un show en vivo. Y yo que sé, con todo el chiringuito ahí montado, pues se desanimó. Aunque su historia acabó en un periódico sirviendo como inspiración para el argumento de la película. De hecho, la película le copiará hasta el nombre. Por cierto, cuando se enteró que habían realizado un film con su historia, no estuvo muy de acuerdo porque hubiese preferido que su alter ego cinematográfico escuchase vallenatos y no punk, porque la primera le parecía una música mucho más triste y acorde al personaje. Y entonces, ¿de verdad en ningún momento voy a contar de qué va? Venga, anda, sí. Os cuenta la historia sobre un joven punk llamado Rodrigo que quiere conseguir una batería. ¿Y ya? Sí, ya. Paseando por las calles de Bogotá me doy cuenta de que los tiempos han cambiado y esa sensación generacional de no futuro se ha esfumado. Entre la juventud sigue habiendo precariedad, pero también ahora sienten que hay oportunidades. La sociedad se ha transformado lo suficiente para comprender que en esos entornos marginales también hay personas que pueden ser exprimidas por el sistema. Y que por lo tanto no tiene sentido rechazarlas de serie. A eso hay que añadir que la violencia a día de hoy no se presenta tan descarnada como en los 80. Sin duda, Colombia sigue siendo el cortijo de unas cuantas familias que lo manejan con violencia. La semana que llegué atentaron contra un candidato y al día siguiente pusieron varias bombas en el Cauca. Y sí, es violencia, pero no es la violencia estructural, fuera de control y totalmente aleatoria de los 80. Vamos, eso me contaba un amigo. O tal vez el problema es que la sociedad colombiana lo ha naturalizado hasta insensibilizarse, como le pasaba a Rodrigo D y sus amigos. Sea como fuere, esa sensación de no futuro ha desaparecido. Y esto lo podemos ver incluso a través del cine. Si repasamos la película Los Nadie, una cinta del año 2016, que de nuevo está protagonizada por unos jóvenes punk, al igual que Rodrigo D, la situación es muy diferente. Existen vínculos sociales y familiares que les alejan de la marginalidad, y en su cabeza hay un objetivo: hacer un viaje. Que además nos podría servir como metáfora para pensar cómo en ellos hay esperanza, ganas de hacer un proyecto, no hay no futuro. Otro trabajo que subraya la idea de que el no futuro ha desaparecido es el documental Más allá del no futuro. Retratos de la escena punk que sobrevivieron a Pablo Escobar. En él podemos escuchar los testimonios de quien levantó el movimiento punk en Colombia, mencionar que muchos de sus proyectos tienen que ver con impulsar grupos nuevos, es decir, con hacer futuro. Cada una de las tres realidades que he presentado, Londres, Bilbao y Medellín, tienen una problemática particular. Para una es la ruptura del tejido social, en Londres, el terrorismo en Bilbao y el narco en Medellín, pero todas ellas tienen algo en común, unos índices de violencia estructural tan grande que afecta a toda la sociedad, pero sobre todo un cortocircuito entre una parte de la juventud y una sociedad que no encuentra hueco para esa juventud. Y es curioso porque la situación de los jóvenes de ahora no está mejor que la de los 80. Desempleo, dificultad de acceso a la vivienda y de nuevo falta de futuro. Solo que la juventud de hoy ha decidido abrazar otra propuesta, la criptoesperanza, o mejor dicho, han decidido abrazar el sistema como si así, negando su condición social, van a volverse ricos. El nihilismo del punk ha sido sustituido por el pseudoestoicismo que prepara a las nuevas generaciones a recibir y aguantar los golpes como bros, sin cuestionarse quién está golpeando. Y es que la descomposición social no necesariamente genera una juventud contestataria y punk. Se puede dar un fenómeno totalmente opuesto, como el que estamos viviendo. Y qué curioso es esto, ¿no? Porque esos nuevos jóvenes ultraconservadores se creen que ellos son lo punk y lo antisistema. A todo esto, la quedada en Bogotá el 28 no puede ser en el Parque Nacional porque lo tienen cerrado para que la minga no proteste ahí. Así que lo haremos en el Parque de los Hippies. Soy el Feo, parcheemos en los vídeos para evadir la realidad.